Hola, soy el profe Andalón y en este video te voy a explicar las bases para que puedas entender todos estos ejercicios relacionados a razones o funciones trigonométricas. Pero antes de explicar toda la teoría, hay que entender qué son, ya que normalmente en la escuela se van directo a los conceptos, haz esto, haz lo otro, pero no entienden lo que están haciendo. Y aunque tengas una calculadora, no sabes qué son los radianes, los gradianes, los grados y todo esto, pues tampoco vas a poder resolver las cosas porque no entiendes el concepto. Y aunque parece algo muy complicado, no lo es. Básicamente es trabajar en un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, o vas a ver este cuadrito que indica a este ángulo interior, y analizar dos lados con respecto a un ángulo de referencia. Se escucha muy complicado, pero no lo es. Entonces, con mi juego de geometría voy a construir un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos mide 60 grados. Este va a ser mi ángulo de referencia y con la regla me pongo a medir el lado de la base que forma a este ángulo. 5 unidades mide y mido el otro lado y mide 10. Bueno, pues no hay nada sorprendente, más que si divido 10 entre 5 es igual a 2, o si quiero tomar el otro sentido, 5 entre 10 es igual a un medio. Bueno, se escucha muy bonito, no pasa nada, pero ¿qué pasa si vuelvo a trazar a otro triángulo rectángulo, donde también uno de sus ángulos agudos mide 60 grados? Mido el lado de la base que forma a este ángulo, mide 3 unidades, y mido el otro lado y mide 6 unidades, y aquí es donde ya me llama la atención, porque si yo divido 6 entre 3 también me da 2, es decir, la razón se conserva sin importar el tamaño del triángulo rectángulo, obviamente con el mismo ángulo de referencia. Así que, ¿qué pasará si yo trazo otro triángulo rectángulo donde en la base también se tenga a un ángulo de referencia de 60 grados y llego a medir nada más con la regla este lado y vamos a suponer que me da 4.5? ¿Qué es lo que yo esperaría de la longitud de este lado? Pues sí, va a medir 9 unidades. Y como puedes observar, aquí ahora sucede un problema. Si yo no nombro o puedo identificar fácilmente a estos lados en un triángulo rectángulo, pues se pueden cometer errores. Es decir, tú le puedes decir a alguien, oye, construye un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 60 grados. ¿Qué tal si lo ponen acá arriba y construyen su triángulo? Pues si miden el lado de la base y el otro, no les va a dar la razón 2 o un medio, dependiendo cómo la quieran trabajar. Y de aquí es donde se puede ver la necesidad de nombrar los lados de un triángulo rectángulo de una forma que todos entendamos, para el momento de analizar la división entre dos lados con respecto a un ángulo de referencia, pues todos lleguemos al mismo resultado. Para nombrar los lados de un triángulo rectángulo se recomienda empezar por la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud en el triángulo, en este caso el segmento AB, o también se puede identificar como el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. También es AB, así que lo vamos a representar con una H. Y los lados que sobran son catetos, pero para saber cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente, se tiene que tener a un ángulo de referencia. Supongamos que se marca a este ángulo sobre el vértice A, entonces mi ángulo de referencia me dice que el cateto opuesto es el cateto que tiene enfrente, como dice su nombre. Así que el lado BC es mi cateto opuesto y por lo tanto el cateto que sobra se llama cateto adyacente. ¿Y ahora qué pasa si mi ángulo de referencia se encuentra en otro lado? Pues también cambia mi cateto opuesto y mi cateto adyacente en el mismo triángulo. Y hay que tener cuidado que si se cambia el ángulo de referencia, también van a cambiar mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, ya que el cateto opuesto de este ángulo va a ser el lado CA. Y por lo tanto, el cateto que sobra será el cateto adyacente. Al trabajar razones trigonométricas, como se están relacionando parejas de lados con respecto a un ángulo de referencia, es importante saberlo nombrar de una forma práctica. Una forma de hacerlo es utilizar las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, alfa, beta, teta, delta, omega, por decir las más comunes. Entonces, en lugar de nombrar a este ángulo como BAC o ángulo una línea,
pues simplemente se nombra como el ángulo, vamos a suponer, alfa. Y mi otro ángulo agudo, en lugar de nombrarlo como dos líneas o el ángulo CBA, simplemente elijo otra letra del alfabeto griego, por ejemplo, beta. Y además que ya se sabe nombrar a estos lados del triángulo con respecto a este ángulo, es decir, nombrar a la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Como ya todos sabríamos con qué par de lados se está trabajando, entonces las razones trigonométricas directas son seno, coseno y tangente, donde seno del ángulo alfa es igual a dividir al cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso es el lado A entre el lado C. Coseno se define como la división del cateto adyacente entre hipotenusa y en este triángulo corresponde a B entre C. Y la tangente es cuando se divide al cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, A entre B. Sin embargo, faltan parejas de lados por dividir que no están enlistadas aquí. Las recíprocas son aquellas que si se trabajara con alguna razón directa, si se le aplica el recíproco o se voltea su razón, se obtiene, en este caso, la cosecante o se puede obtener la secante o la cotangente. Para la primera hay que dividir primero la hipotenusa y luego su cateto opuesto. Como se puede ver, aquí la cosecante es el recíproco del seno. Para la secante se divide hipotenusa entre cateto adyacente. Y se puede ver también que la secante es el recíproco del coseno. Y finalmente la cotangente es dividir cateto adyacente entre cateto opuesto, que como es de esperarse, se obtiene el recíproco de la función tangente. De esta forma, no importa qué pareja de lados se vayan a dividir con respecto a un ángulo de referencia, siempre se tendrá clasificada ya sea como una razón directa o razón recíproca. Supongamos que se tiene un triángulo rectángulo donde ya se tiene ubicado su ángulo de referencia y el valor de sus lados. Con esto calcular las razones trigonométricas directas. Como se puede ver, pues hay que conocer quién es la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente para sustituir las parejas en cada una de las razones. Así que empezando a identificar la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo o el que está opuesto al ángulo de 90 grados, en este caso la hipotenusa es igual a 5. El cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo de referencia. En este caso es igual a 4 y el cateto que sobra es el cateto adyacente. De esta forma, seno del ángulo alfa es igual a dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de alfa es igual a dividir cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así es sencillo, se obtienen las tres razones trigonométricas para este triángulo. Y para entender mejor esto, vamos a calcular las 6 razones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo. Se ubica a su ángulo de referencia, ahora beta. Luego se ubica su hipotenusa, en este caso 13, su cateto opuesto, como el ángulo de referencia se encuentra acá arriba, el cateto opuesto ahora es el valor que se encuentra en la base o 5 y el cateto que sobra es el cateto adyacente. De esta forma, seno de beta es igual a dividir cateto opuesto, que es 5, entre hipotenusa, que es 13. El coseno de beta es igual a dividir cateto adyacente, que es igual a 12, entre hipotenusa, que es igual a 13. Y finalmente la tangente de beta es igual a dividir cateto opuesto, que es 5, entre cateto adyacente, que es 12. Y para las recíprocas, la cosecante es dividir hipotenusa entre cateto opuesto, que vale 5. Luego la secante de beta es igual a dividir la hipotenusa entre su cateto adyacente. Y finalmente la cotangente de beta es igual a dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y así de sencillo se obtienen las 6 razones trigonométricas de este triángulo. ¿Y ahora qué pasa si se piden calcular las razones trigonométricas en el siguiente triángulo rectángulo donde únicamente se conocen 2 de sus lados y ya se tiene ubicado su ángulo de referencia? Así que primero ubicando su hipotenusa, que es el lado más grande o el lado opuesto al ángulo de 90 grados, su cateto opuesto, en este caso es igual a 8, y su cateto adyacente no se conoce su valor.
Por lo tanto, si se quiere calcular seno de alfa, se tiene cateto opuesto, se tiene hipotenusa, así que sí se puede calcular. Para el caso de coseno y tangente, como no se conoce el valor del cateto adyacente, no se pueden completar estas razones por el momento. Así que para completar las razones trigonométricas se tiene que calcular este valor que voy a nombrar como x, que por estar en un triángulo rectángulo, al conocer dos valores de sus lados, el tercero se puede conocer utilizando el teorema de Pitágoras, el cual dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso 10, es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos. Podemos empezar por el 8 o por x. Voy a empezar por x al cuadrado más 8 al cuadrado. De aquí se tiene una ecuación con una incógnita. Así que para despejarla, desarrollando las potencias, se tiene 10 por 10 es igual a 100, que es igual a x al cuadrado más 8 por 8, 64. Luego, este 64 que está sumando se cancela, pasándolo del lado izquierdo como una resta. Es decir, se tiene 100 menos 64 es igual a x al cuadrado. Y como 100 menos 64 es igual a 36, que para que se vea más bonito podemos invertir estos valores conservando todavía la igualdad. De esta forma, x es igual a la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6. Una vez que se conocen estos valores, pues simplemente se sustituyen en cada una de las razones. Para el caso de seno, hay que dividir el cateto opuesto, que es 8, entre la hipotenusa, que es 10. Para el caso de coseno de alfa, se divide cateto adyacente, que es 6, entre la hipotenusa, que es 10. Y finalmente la tangente es igual a dividir cateto opuesto, que es 8, entre cateto adyacente, que es 6. Cada uno de estos valores también se puede simplificar o representar en su forma decimal. Ahora supongamos que se tiene el siguiente triángulo rectángulo y se pide calcular el valor de x. Entonces, como se quiere trabajar con razones trigonométricas con el ángulo de 30 grados, entonces la hipotenusa es 20, el cateto opuesto es la x que se está pidiendo y el lado que no me da ninguna información sería el cateto adyacente. De aquí se aprecia que como tengo que relacionar a la x con el 20, pues solamente puedo utilizar alguna razón que involucre a cateto opuesto e hipotenusa, que es solamente el seno. Ya que para las otras razones trigonométricas como involucran a cateto adyacente y no conozco su valor, entonces no es posible por el momento, porque puedo utilizar Pitágoras, calcular su razón. Y siempre es conveniente utilizar los valores que se dan desde un inicio en un problema. Así que por el momento solamente es posible trabajar con la razón seno en este triángulo. Entonces, seno de 30 grados es igual a dividir cateto opuesto, que es la x, entre la hipotenusa, que es 20. Y para despejar a x se tiene que calcular este valor de seno de 30 grados. La forma tradicional sería dibujar un triángulo rectángulo con ángulo de referencia de 30 grados, medir su cateto opuesto y dividirlo entre la medida de su hipotenusa. Y así se obtiene su valor. No importa qué triángulo dibujen, mientras tenga el ángulo de 30 grados, le sale el valor de esta razón. Pero para no hacer todo esto, hay que verificar el modo de operación de los ángulos en la calculadora. Para esto vamos a la parte de modo hasta ver deg, rad y gra. Deg significa degrees, que son los grados sexagesimales. 2 significa radianes y 3 gradianes, no es grados, así que no seleccionen 3. Por lo general vamos a trabajar en la escuela con degrees o radianes en trigonometría. Y hay que tener en cuenta que un grado es muy diferente a una abertura de un gradián. Por eso salen resultados muy diferentes. De aquí que al seleccionar uno, estamos 100% seguros que estamos con grados. Y si no, acá aparece una D. Ya que si estuviera en radianes, pues simplemente acá se ve una R. Y una vez que ya verifiqué que mi calculadora está en grados, pues simplemente calculo esta razón y se obtiene 0.5. Así que sustituyendo este valor, se tiene que seno de 30 grados es igual a 0.5, que es igual a x entre 20. Y este 20 que está dividiendo a x se pasa del lado izquierdo a multiplicar a 0.5. Y al multiplicar estas cantidades se obtiene que x es igual a 10. Y si no les gusta dejar el resultado expresado de esta forma, pues escriban x igual a 10.
Como ya se explicó, con las razones trigonométricas directas o recíprocas es posible obtener razones entre los lados que nos permiten calcular lados del triángulo. Sin embargo, cuando se quiere calcular la magnitud de un ángulo, ahí entran las funciones trigonométricas inversas, que como se puede ver se llaman arco-seno, arco-coseno y arcotangente, por mencionar estas porque también existen para las recíprocas. Como se ve, se trabaja con las razones para obtener el ángulo de referencia. Entonces, si se pide calcular un ángulo de referencia en un triángulo rectángulo donde se conocen dos de sus lados, es importante primero saber qué razón trigonométrica directa se puede utilizar en el triángulo, para después utilizar su función inversa. Así que en este triángulo, el lado más grande o el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, la cual se desconoce. Y por lo tanto los otros dos lados son catetos. El cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo de referencia, en este caso 5, y el cateto adyacente, en este caso es el que sobra o 7. Y como no se conoce la hipotenusa, entonces tanto la razón seno y coseno no se pueden calcular con estos datos. La única razón que sí se puede calcular con esta información es la que contiene cateto opuesto y cateto adyacente, que es la tangente. Entonces, tangente de beta es igual a dividir cateto opuesto, que es 5, entre cateto adyacente, que es 7. Al hacer la división de esta razón se obtiene un aproximado de 0.71. Entonces, como tangente de beta es aproximadamente 0.71, el ángulo beta es aproximadamente calcular la arcotangente de este valor, que por concepto se construye este triángulo que tenga esta razón y con un transportador se mide y así es como se puede obtener su valor. Pero como normalmente no traemos un juego de geometría o el tiempo para hacer estos trazos, pues simplemente hay que aplicar la función inversa de tangente presionando primero Shift y luego se presiona Tang. En la calculadora se muestra como tangente a la -1 y no como arcotangente. Pero así es como se representa a la función, en este caso de la razón 0.71 y se presiona igual. De aquí que el ángulo es aproximadamente 35.38. Si se redondea a 2 decimales. O para obtener el valor exacto es simplemente calcular tangente de la razón, en este caso 5 entre 7, y se obtiene también su valor donde existe una pequeña diferencia, en este caso de 35.54. Con esto se llega a que el ángulo beta es aproximadamente 35.37 grados. O para no quedarnos con la duda, también pueden manejar su valor más aproximado, que es cuando se utiliza su razón, ya que al final pues no anoté todos sus decimales. Y para terminar con broche de oro este video, te dejo los siguientes ejercicios, donde en el primer triángulo rectángulo te pido calcular las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa, en el segundo calcular el lado X y en el tercero calcular la magnitud del ángulo beta. Deja sus soluciones en los comentarios de este video y no olvides suscribirte al canal Math2Me.